Queridos amigos, hoy os vengo a hablar de algo que nos sucede a muchos cristianos. Y es que por un lado buscamos a Dios, queremos agradarle con nuestra vida, nos gustaría rezar todos los días, leer su palabra. Quisiéramos poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, pero no nos sale. Y estamos peleando continuamente contra nuestra pereza y lo llevamos una y otra vez a la confesión. Encima nos encontramos con el testimonio de muchos cristianos que parecen vivir conectados a Cristo todo el día y disfrutan mucho de la oración. Parecen hasta necesitarla como si no les costara, porque la desean con mucha fuerza y saborean la palabra de Dios con frecuencia como si fuera para ellos verdaderamente una buena noticia. ¿Qué les ha pasado? ¿Acaso estamos haciendo nosotros algo mal? Quizá es que estamos queriendo sostener nuestra vida cristiana desde un lugar equivocado. Sin duda, la Virgen María vivía su fe de una manera envidiable. Ella es la llena de gracia. Y seguro que en ella podemos encontrar algo de luz sobre este tema. La Virgen María nos ha dejado pocas palabras suyas en la Sagrada Escritura, pero las suficientes como para poder conocer cómo vivía su fe, qué era lo más importante para ella y sobre qué se sostenía. En el Magnificat nos ha dejado una verdadera radiografía de su corazón, y en esta oración de alabanza podemos ver qué era lo que hacía que la Virgen viviera tan alegre en el Señor. Vamos a intentar que su testimonio nos ayude. Primero, permitidme contextualizar ese momento. El canto del Magnificat son las palabras que la Virgen María dijo a su prima Santa Isabel cuando fue a visitarla. ¿Pero qué motivó esa visita? Vamos un poquito más para atrás, a Nazaret, donde la Virgen María recibió la visita del arcángel San Gabriel. Este ángel venía de parte de Dios mismo a presentarle su palabra, es decir, la palabra de Dios. Esta palabra consistía en un anuncio de algo verdaderamente imposible, que ella, sin unirse a ningún hombre, conservando su virginidad, iba a engendrar un niño. Esto me recuerda a tantas otras citas de la Escritura que nos proponen cosas verdaderamente imposibles, como por ejemplo esa bienaventuranza que dice: «Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí». Pero, ¿qué dices, Señor? ¿Cómo quieres que me alegre cuando me atacan? Y encima por tu culpa. Otra cita dice: «Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores». Pero, ¿qué dices, Señor? ¿Cómo quieres que ame a este que no deja de criticarme por la espalda, que me roba, que se aprovecha de mi generosidad, que se acuesta con mi mujer, a mi jefe que me ha despedido injustamente? ¿Cómo quieres que ame al que lleva a mi hijo por el mal camino, al que le vende la droga? ¿Cómo quieres que ame al que ha violado y asesinado a mi hija? Señor, me pides cosas imposibles. En el himno de la caridad, San Pablo dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, si esto es el amor, que sepas que yo nunca amaré del todo. Y encima dices que vamos a ser juzgados en el amor. Pues lo tengo claro, Señor, esto es imposible. Tan imposible como que una virgen engendre a un niño sin unirse a ningún varón. La Virgen María hizo una pregunta inteligente, y es que, teniendo claro que ella no lo podía hacer, le preguntó al ángel: ¿y esto cómo se va a hacer? Atención a la respuesta del ángel. Dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo lo hará». Esta respuesta parece confirmar que Dios sabe que para la Virgen es imposible realizar eso, y por eso la otra gran noticia que le anuncia el ángel es que todo lo va a hacer el Señor, que es todopoderoso, y lo va a hacer gratuitamente, sin ponerle a la Virgen condiciones, a través de su Espíritu Santo. Además, para animar la fe de la Virgen, el ángel le anuncia que el Señor, que es el Dios de la vida, ya hizo posible 6 meses atrás que su prima Isabel, que es estéril, junto a su marido Zacarías, ambos de avanzada edad, engendren un hijo. En definitiva, lo único que le está preguntando el ángel a la Virgen es si está dispuesta a que el Señor lo haga, si adhiere libremente a la voluntad de Dios, si está dispuesta a que el Espíritu Santo la inunde con su gracia y haga posible en ella lo imposible.
Ante una propuesta tan generosa de parte de Dios, la Virgen también contesta con generosidad: elijo ser la esclava del Señor, acepto que se haga lo que has dicho. Y con esta respuesta de la Virgen, inmediatamente aconteció un milagro en ella. Con todo esto ya podemos sacar una primera conclusión, y es que tenemos que dejar de leer la palabra de Dios como si se tratara de la exigencia imposible para nosotros que Dios nos propone. Leída así, más que una buena noticia, se convierte en una mala noticia. Recordad lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Como si nos dijera que frente a la imposibilidad que tenemos de cumplir la ley, Él mismo ha venido a cumplirla en nosotros. Esto es lo que llamamos la nueva alianza. Tengamos presente que la palabra de Dios es la palabra del amor, y de lo que nos habla es de su amor. Y la buena noticia que nos anuncia es que nosotros estamos heridos por el pecado original, y por eso el amor perfecto, que es el único que nos haría plenamente felices, es imposible en nuestra vida. Pero ese no es nuestro destino, porque el Señor, que es el amor, quiere venir a cada uno de nosotros a hacer posible ese amor, sin que lo merezcamos, sin ponernos condiciones, sin que tengamos que alcanzar ningún grado de santidad, nada, siendo pecadores, siendo sus enemigos, ahí, cuando no mereceríamos ni que Dios nos mirara por haberle fallado una y otra vez, viene Dios y te pide permiso. ¿Me dejas amarte? ¿Me dejas vivir en ti para que yo ame en ti a tus enemigos? ¿Me dejas soportar en ti lo insoportable? ¿Me dejas perdonar lo imperdonable? ¿Me dejas retener tus palabras para que no murmures frente a las injusticias? ¿Me dejas hablar bien de todos y bendecirlos con tus palabras? Pero, Señor, ¿cómo será posible todo eso? El día de tu bautismo te enviaré mi Espíritu Santo para que te invada con su presencia, y yo, el Todopoderoso, manifestaré mi poder a través de ti. Yo os reuniré de todas las naciones, de Argentina, de España, de Perú, del Congo, y haré comunidades, rucas, convivios, llenos de pecadores, donde el amor sea imposible, y sin dejar de ser pecadores, haré que os améis por encima de vuestras ofensas. Haré posible en vosotros un amor imposible. Romperé vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Más todavía, os daré mi propio corazón. Y Dios nos envía mensajeros para reclamar nuestra atención y lograr que regresemos junto a Él. Mi señor, tus hijos no quieren escuchar. Satán tenía razón. Tus hijos son traicioneros. No te pido que les destruyas, pero quítales la libertad. ¿Para que me obedezcan como ya me obedece el resto del universo? No quiero que mis hijos cumplan leyes. Quiero que amen. Yo me pondré a su servicio. ¿Cómo? Si no creen en mis palabras, creerán en mis obras. Señor, tienen tus obras ante sus ojos y no las quieren ver. Pero mis obras no pueden enseñarles a amar. ¿Quién va a enseñarles a perdonarse y pedir perdón? ¿El agua? ¿El sol? ¿Quién puede enseñarles a servirse unos a otros? ¿Los árboles? ¿Las montañas? Mi palabra se hará carne de su carne. Creceré en un vientre de mujer, como ellos. Renunciaré a todo privilegio. Les enseñaré a amar sin condiciones. Dejaré que me tomen en sus manos. Me someteré a su voluntad. Verán que el amor no se impone. Seré su sirviente. Más aún, seré su alimento. El más sencillo de los alimentos, para que todos puedan acercarse a mí. Uf, Señor, este amor sí que es una locura. Ahora entendemos por qué San Pablo decía en su primera carta a los Corintios: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados.
Es cierto que este amor que Dios nos ofrece muestra su poder. Hay que ser muy poderoso para seguir amando al que no se lo merece, y además, infinitamente y para siempre. Dice Santo Tomás de Aquino que la conversión de un pecador es una obra infinitamente mayor que la misma obra de la creación. Y es que Dios nos muestra su poder no tanto en la grandeza y en la belleza de la creación, sino en vernos nosotros tan amados aun cuando no lo merecemos. Bueno, volvamos a nuestro Evangelio de la Virgen María y sigamos viendo qué pasó. Habiendo recibido la Virgen María el Espíritu Santo, continúa diciendo el texto, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. La Virgen María consideró que su prima, que era de avanzada edad, que estaba de 6 meses, necesitaría de su ayuda y sin demora, dice el texto, partió hacia su casa para ayudarla durante un tiempo. Es decir, ¿qué fue lo primero que hizo la Virgen María al recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el primer fruto? Según el texto bíblico, la vocación de servicio. María se fue a servir a quien la necesitaba y lo hizo sin demora, o sea, con prontitud y generosidad. Fijémonos cómo el Espíritu Santo produce en nosotros el movimiento opuesto al que produce el pecado. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos. El pecado nos mueve a vivir para nosotros mismos, a buscarnos a nosotros, a complacernos a nosotros mismos. En cambio, el Espíritu Santo nos mueve a salir de nosotros mismos y vivir para los demás, entregar la vida, morir por el prójimo en la vocación de servicio. Nosotros en Fasta, por pura misericordia de Dios, somos testigos de esto, porque desde los comienzos de Fasta, ¿cuántos jóvenes se fueron a vivir a otra ciudad para fundar nuevos rucas? Y todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, hay jóvenes que están dispuestos a cambiarse de universidad, a buscar un nuevo trabajo en otra ciudad para ir allí a evangelizar y fundar o sostener a los rucas. O cuántas familias han hecho sus maletas y se han trasladado con hijos y todo a otro sitio porque Fasta, que es la iglesia, allí los necesitaba. Por no decir cuántos jóvenes han sido movidos por el Espíritu Santo a entregar plenamente la vida, como sacerdote o como Caterina. Cuando la Virgen María llegó a casa de su prima Santa Isabel, se produce este misterioso encuentro que nos relata el Evangelio, en el que esta última se llena también del Espíritu Santo, como si esto de la santidad se tratara de algo contagioso. Y el niño en su vientre salta de alegría al percibir la presencia del Salvador. Pero me gustaría detenerme en las palabras de la Virgen María, que como decía antes, brotan de lo más profundo de su alma y son un verdadero legado espiritual. Comienza diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La Virgen está pletórica, llena de alegría, y el motivo es el Señor. María tuvo una experiencia profunda de Dios en cuanto Salvador. Dios acaba de hacer con ella algo muy grande, que María tiene la necesidad de compartir y de anunciarlo. El Señor se fijó en su pequeñez, en su humildad, en su incapacidad. Por eso dice: porque ha mirado la humillación de su esclava. El corazón dispuesto de María llamó la atención de Dios, como si fuera el escenario idóneo donde al Señor le gusta actuar. Y es que en la incapacidad del hombre es donde más brilla el poder de Dios. Sigue diciendo: desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Atención a esto. La Virgen está feliz en el Señor porque ella es testigo de las obras grandes que el Todopoderoso realiza en ella. Es testigo de que la salvación que el Señor prometió al pueblo de Israel ha sido cumplida en ella a través de obras grandes. Y ese testimonio es lo que ha llenado su corazón, lo que ha alegrado su espíritu. Aquí quería yo llegar porque
Creo que muchos cristianos cometemos el error de mirar nuestra vida cristiana focalizándonos en nosotros mismos, en todo lo que deberíamos hacer como cristianos y nunca alcanzamos. Nos hemos puesto una meta a cumplir, una serie de tareas cristianas a realizar y somos testigos una y otra vez de que somos incapaces de hacerlo bien. Aguantamos unos días y volvemos a fracasar. Nos vamos de nuestras confesiones con el propósito de esforzarnos más, de exigirnos más, como si Dios estuviera esperando de nosotros un éxito mayor en nuestra vida de fe. Y frente a nuestro continuo fracaso, nos desanimamos y creemos que Dios no debe estar muy contento con nosotros. Nuestra vida cristiana parece ser un fracaso y por eso nos cuesta perseverar, porque cuesta perseverar cuando sabemos que las cosas no las estamos haciendo bien. Además, cuando algún día sí logramos rezar un poco o leer la palabra de Dios, cuando vimos que pudimos vencernos a nosotros mismos, nuestra conciencia no nos reclamó nada y nos sentimos orgullosos por lo que fuimos capaces de hacer. Pues queridos amigos, tengo un gran anuncio para vosotros, y es que eso no es ser cristiano. La vida cristiana es otra cosa. Si fuera así, la Virgen habría dicho: proclama mi alma mi grandeza, porque le he dicho que sí al Señor. Pero no es así. La felicidad de la Virgen María nace no de lo que ha hecho ella, sino de lo que Dios ha hecho en ella, gratuitamente, simplemente permitiéndole al Señor que lo haga. Y es que la finalidad de nuestra vida es mostrar la gloria de Dios y no la nuestra. Dios ha creado todo por un acto absolutamente libre de su parte y con el propósito de manifestarse Él, mostrar su amor, su belleza, su bondad, su santidad. Dios quiere darse gloria a sí mismo, complaciéndose en su obra de amor. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza para regalarnos también su vida, porque somos los únicos seres de toda la creación, junto con los ángeles, capaces de conocer esta manifestación de Dios, los únicos capaces de conocer a Dios, conocer su gloria y comunicarnos con Él. Por eso somos también los únicos llamados a recibir de Él su vida y recibirla plenamente para siempre en el cielo. Entonces, ¿sabéis cómo quiere Dios manifestar su gloria en nuestra vida? Pues realizando sus obras de santidad en nosotros, que somos pecadores y sin que podamos dejar de ser pecadores, o sea, haciendo lo imposible en nosotros. Entonces, cada vez que soy capaz de no vivir para mí, de no buscarme a mí y ofrecerme al prójimo, es el Señor que está haciendo posible en mí su amor, porque eso es algo que mi herida de pecado no me permitiría. Cada vez que un hombre y una mujer, heridos por el pecado, incapaces de entregar la vida el uno por el otro, y sin embargo, con el auxilio del sacramento, permanecen fieles en su amor hasta que la muerte los separa, eso es un milagro, es Dios manifestándose al mundo a través de ellos. O cuando a uno le hacen una gran injusticia y no se retuerce por dentro, no murmura, no quiere vengarse, es más, bendice a su prójimo delante de Dios, orando por él. Es Dios manifestándose al mundo a través de él. Para eso hemos sido creados, para que Dios manifieste su santidad en nosotros, siendo nosotros pecadores. Y el único fracaso de nuestra vida sería que, abrazados a nuestros pecados, no dejemos que en nosotros brille la santidad de Dios. Esto es lo único que necesita Dios de nosotros, nuestra adhesión libre, nuestra docilidad a su Espíritu Santo, responderle como la Virgen: elijo ser tu esclavo para que hagas en mí lo que dices. Mira lo que dice San Juan en su Evangelio. En la oración sacerdotal del capítulo 17 está escrito lo que Jesús mismo le pide al Padre cuando piensa en nosotros. Quizá esas noches que Jesús pasaba en larga oración pedía lo mismo, no sé. Dice Jesús: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Aquí Cristo está haciendo referencia a la unidad que hay entre el Padre y el Hijo.
Ellos son uno por el amor entre ellos, y este amor tiene un nombre propio, que es Espíritu Santo. Pues dice que como tú estás en mí y yo en ti, también ellos sean uno. O dicho de otra manera, Jesús le está pidiendo al Padre que nos envíe su Espíritu Santo para que nos haga perfectamente uno, como ellos, haciendo posible entre nosotros su amor. Pero atención a lo que sigue diciendo Jesús. Dice, para que el mundo crea en mí. ¡Wow! Esto es lo que quiere hacer Dios. Esto es lo que quiere hacer en Fasta. Quiere enviarnos su Espíritu Santo bautizándonos en su nombre, para que este Espíritu suscite en nosotros vocación de servicio, para que en Fasta entreguemos nuestra vida en lugar de vivir para nosotros, para que en Fasta no murmuremos cuando nos topamos con el pecado del hermano, para que seamos perfectamente uno y el mundo crea en él, para que en los rucas haya jóvenes alegres como la Virgen María, al ver que Dios los ama a pesar de ser pecadores, al ver que Dios obra grandezas en sus vidas, cosas que para ellos son imposibles, verdaderos actos de amor. Dios quiere enviar su Espíritu a las familias para que, pudiendo amarse por encima de sus posibilidades, sean felices. Si nuestros padres de los colegios pudieran ver esto, si nuestros alumnos pudieran percibir esta alegría en los rucas, pues dice Jesús que creerían en Él, porque serían seducidos por el amor de Dios, con mucha más fuerza de lo que son seducidos por sus pecados. Bueno, volviendo a nuestra pregunta del principio, ¿por qué nos cuesta rezar? Pues porque estamos queriendo agradar a Dios con nuestras obras inútiles. Como le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí que te diera de beber y yo te saciaría la sed para siempre. Si nosotros conociéramos cómo somos amados por Dios a pesar de nuestros pecados, quedaríamos totalmente seducidos por este amor. Y atención a esto, como respuesta a este amor, querríamos hablar con Él, llenarnos más de Él. Querríamos trabajar sobre nosotros aquellas cosas que empequeñecen este amor que Dios nos regala. Esto es la vida penitencial. El padre Fosbury, en su libro Vocación y Compromiso, en el número 5, nos dice que nuestra vida cristiana es respuesta a la voluntad de Dios. Entonces, no es nuestra iniciativa para merecer la gracia de Dios, sino que es respuesta a un gran amor que primero hemos recibido. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Bueno, queridos hermanos, que esta sea la alegría de nuestra vida, que de aquí brote nuestra alabanza a Dios, nuestra vida penitencial, que de aquí brote nuestro anuncio del Evangelio, como la Virgen, que necesitaba proclamar la grandeza de Dios. Pero cuidado con una cosa, el mundo no necesita que yo le repita como un loro la palabra de Dios. Para eso se compran una Biblia y que la lean ellos. Lo que el hombre está necesitado es de que le anuncie que Jesucristo está vivo en el siglo XXI y que yo soy un pecador como Él, pero que Cristo en mí hace cada día posible el Evangelio por encima de mi pecado, y que si confía en Jesucristo va a ser testigo de cómo su vida se parece a la de Cristo. Los hombres de hoy piensan que Dios se asusta de sus pecados y que Dios no los quiere y no los va a querer a no ser que cambien. Los hombres de hoy no creen que Dios sea tan poderoso como para amarlos con sus vidas llenas de pecados. Es más, por su orgullo, no están dispuestos a ser amados tan injustamente. Se sienten humillados por este amor tan fuerte y por eso no se acercan a la confesión, a la misa. Y es que hace falta ser humildes para dejarse amar así por Dios. Por eso el mundo necesita conocer todo esto, que nadie quede sin saber lo nuestro. Esto es lo nuestro. San Pablo lo tenía claro cuando le escribió a los Corintios que el mundo será salvado a través de la predicación de esta locura de amor. Que nadie quede sin saber lo nuestro. A tus órdenes.
Señor Jesús, estamos perdidos, estamos agobiados por el dolor de cada día, nos sentimos solos y desorientados, las previsiones económicas nos frustran, el miedo se apodera de nosotros y no nos deja caminar. Por eso te pedimos, Señor, que te quedes. Quédate con nosotros cuando la oscuridad nos asusta y sé tú la luz que ilumina nuestro camino. Quédate con nosotros, oh Señor, cuando la muerte nos golpea y sé la vida que nos hace resucitar. Oh Señor, ya no podemos avanzar nosotros solos, la noche va cayendo, por eso te suplicamos, Señor, que te quedes. Quédate con nosotros cuando la duda se apodera de nosotros y quiere apagar nuestra fe. Sé tú la verdad que ilumina y que da certeza. Quédate con nosotros cuando la tristeza ocupa lugar en nuestro corazón y sé tú la alegría que nos levanta. Quédate con nosotros, Señor, cuando la soledad nos hace perder la ilusión y sé tú el amigo fiel que nunca abandona. Jesús, quédate con nosotros cuando la desesperanza te oculta nuestros ojos y sé tú la esperanza que nos sostiene y nos muestra el camino. Señor, quédate con nosotros cuando el miedo nos encierra y sé tú la paz que nos abre al mundo y que aporta confianza. Quédate, Jesús, con nosotros cuando las preocupaciones de cada día nos hacen perder la confianza y la ilusión. Sé tú la palabra que reaviva nuestra fe y nuestro fervor. Señor, quédate con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros proyectos y sé tú el dueño y el Señor de todo. Quédate con nosotros cuando el mundo nos muestra que todo anda mal y sé tú la única salida hacia la esperanza que no defrauda. Quédate con nosotros cuando el dolor, la enfermedad y el mal nos hacen dudar y desconfiar y sé tú la luz de la gloria que nos proporciona paz y fe. Quédate con nosotros, Señor, cuando el individualismo divide nuestro mundo y sé tú la caridad que nos hace hermanos. Señor, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra fuerza. Por eso, Señor, te suplico, te ruego, te llamo, quédate conmigo, pues el día va pasando y se hace de noche, y sé tú la luz que ilumina mi sendero, la fe que me hace volar, la alegría que me levanta, la paz que me da seguridad, la esperanza que me reconforta, la vida que me hace vivir, la ilusión que me genera sanas expectativas y la confianza que alimenta mi alma y que me hace confiar de que un día, al final, después de todo, después de este dolor, después de tanto sufrimiento, después de este mundo, te abrazaré, veré tu rostro, estaré junto a ti y me alegraré contigo. Señor, quédate con nosotros, quédate con nuestro mundo, quédate, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén.